Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Y así nos podemos pasar todo el sexenio. Ya hemos escuchado esta consigna durante muchos años. De hecho, es una buena consigna. Atrapa. Dice mucho en pocas palabras. Pero está muy bien que se le lance este grito eufórico a un aspirante presidencial. Es estupendo que en una reunión partidista en donde figure el ícono de Morena, se lance también este eufórico grito para demostrar la fidelidad al liderazgo. Está muy bien que desde la sociedad quienes crean en Andrés se lo manifiesten, pero está muy mal que en el Congreso de la Unión, cuando se constituye la 64ª legislatura, se caiga en esta consigna, porque nunca antes en la historia, ni en los tiempos en los que el presidente autoritario mandaba sobre el legislativo de manera descarada, se había escuchado un pronunciamiento así de diputados y senadores a favor del presidente electo, el entrante. Creo que esto debe medirse y debe analizarse con toda calma y sin ánimo de ofender a nadie ni de destruir a nadie. Lo más importante que tiene la Constitución son sus principios sobre la soberanía de las entidades federativas, que tanto se ha violentado últimamente, y la autonomía entre los poderes de la Unión. El poder superior no es el Ejecutivo de acuerdo a la Constitución, es el Legislativo, porque el Legislativo es en donde se atesora la representación de cada uno de los mexicanos. Los representantes de cada estado están en el Senado. Los representantes de los mexicanos, de cada mexicano, están en la Cámara de Diputados. Esto significa que ahí no hay razón para expresar un partidarismo exacerbado, porque allí lo que se mantiene es precisamente la posibilidad de que haya representación popular de acuerdo a los principios de la Constitución. Y si la Constitución dice que la soberanía popular reside esencialmente en el pueblo, lógicamente en donde se encuentran sus representantes, que es en el Congreso, debe privar la máxima autoridad con capacidad incluso de revocar el mandato de un presidente por causas graves o por traición a la patria. Una función, una facultad que no tiene el presidente de México respecto al Congreso, aunque en la historia haya ocurrido algún caso extremo en este sentido, pero completamente inconstitucional. De acuerdo a la ley que va a jurar el señor Andrés López Obrador el 1 de diciembre, de acuerdo a la ley, el presidente no tiene facultades para suprimir al Congreso de la Unión, ni tampoco para destruir o cancelar la Constitución General de la República. Por eso se habla de que nuestra Carta Magna es rígida. Y al ser rígida, por supuesto que tiene que tener una serie de pasos para poder reformarla. Entre ellos, la autorización, el aval, de cuando menos las 3/4 del Congreso y de la mayor parte de los congresos locales. Esto es, en síntesis, lo que dicen nuestras leyes. Pero si hemos luchado tanto por la democracia, no solamente los políticos, detrás de los políticos hemos luchado muchos mexicanos. Desde que tengo memoria ejerzo la crítica a favor de la justicia y de la vida democrática del país. Ha sido una vocación que me nació desde niño y he tratado de cumplirla en la medida de mis posibilidades. Y así
en todos los sectores sociales hay quienes han luchado denodadamente por la democracia y sobre todo por acabar la corrupción. Y la corrupción nace, en primer lugar, de la lacayunería, es decir, de aquellos que inmediatamente creen que la mejor forma de beneficiarse del poder público es aparecer como lacayos. Y como lacayos parecieron quienes gritaron esta consigna el día de ayer al constituirse la legislatura, la nueva legislatura, la legislatura de la esperanza y del cambio. Pero yo no veo que haya esperanza y cambio si la mayor parte de los congresistas provenientes de Morena y de sus aliados, el ya sin registro prácticamente Encuentro Social y el Partido del Trabajo, que lo conservó a penitas, el registro, se encuentra una situación en la que si el Congreso no se separa de la influencia presidencial, estaríamos más cerca de una autocracia que de una democracia. Y yo no creo que este sea el propósito de Andrés Manuel. Yo todavía pienso que Andrés Manuel quiere una democracia en serio para nuestro país. Y si la quiere, ¿por qué entonces actuar en sentido contrario a lo que podría ser una verdadera democracia? Una democracia en la que no haya una fusión del Congreso con el presidente, con el Ejecutivo, que no haya una fusión entre los poderes de la Unión, sino que vuelva a fluir la autonomía entre los poderes para que sirvan así de contrapesos unos a otros y pueda avanzar el país con una sana distancia respecto a la autoridad presidencial. El presidente, lo repito, es el mandatario, el que obedece. El mandante es el pueblo. Y si el pueblo está representado por el Congreso, es el Congreso el que debe imponer las reglas del juego. Se llame el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro. Pero lo importante, Andrés Manuel, es que si vos te a cumplir con la Constitución y va a jurar sobre ella, respete la autonomía de los poderes de la Unión y exija a quienes por usted están en la Cámara, respeten también la Constitución y no se vuelquen en un presidencialismo absurdo, asfixiante, cuando México requiere otra cosa, digámoslo con cero cordea.